¿Qué tal, amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la quinta sesión de este seminario de lectura que estamos dedicando a un interesante texto, un libro muy interesante de textos de tres autores muy importantes: Mauricio Beuchot, Carlos Pereda y Raimundo Mier. Este libro se llama Semántica de las imágenes, figuración, fantasía e iconicidad, publicado por la editorial Siglo XXI en México en el año 2007, bajo la coordinación de Diego Lizarazo Arias. La sesión anterior, la sesión número 4, iniciamos la revisión del trabajo ensayístico de Carlos Pereda, que titula su trabajo Imaginación y Fantasía. En este trabajo, pues el propio Carlos Pereda nos va planteando la idea de la diferencia entre la imaginación y la fantasía desde el punto de vista de la imagen. Antes de comenzar el día de hoy a la revisión de este trabajo, quiero solicitarles el que puedan ustedes darle me gusta a esta transmisión, a compartir el enlace de la misma, así como también, si no le han dado me gusta o seguir, que puedan hacerlo en la página del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres. Así es que los invito a estar al pendiente de las actividades, las sesiones que tenemos para todos ustedes. Así es que vamos a concluir el día de hoy la revisión de este segundo capítulo, de este segundo trabajo ensayístico del libro Semántica de las imágenes, figuración, fantasía e iconicidad, en el que el investigador Carlos Pereda nos había hablado de la capacidad de seguimiento imaginario. Para él, esto es la habilidad que tenemos de representar algo sin actualmente haberlo percibido o sin percibirlo o sin haberlo percibido tal como se lo representa. Y había planteado en esta posibilidad la idea del bloqueo de la presunción de verdad. Y también, a partir de estas ideas, de esta derivación del bloqueo de presunción de verdad, había planteado dos posibilidades: un bloqueo total y uno parcial. En eso nos quedamos en la página 37, en la que había planteado la idea de esta alarma de San Agustín, en la que a veces la emoción es incluso más intensa que su correspondiente emoción en las prácticas con los compromisos referenciales. Bien, continúa entonces en la página 37 Carlos Pereda diciendo que es necesario considerar la inestabilidad conceptual de la capacidad del seguimiento imaginario. Tampoco vamos a encontrar diferencias entre quienes reaccionan físicamente ante las ficciones y quienes participan en las prácticas fuera de la ficción. Se pregunta entonces si encontramos, en este caso, un nuevo argumento para respaldar que, respecto de las muchas variedades de seguimiento imaginario, podemos bloquear ciertos corredores a la presunción de verdad y no otros, es decir, o se cancelan o se bloquean algunos elementos de esta presunción de verdad, o podemos bloquear algunos y mantener activos o vigentes otros de manera simultánea. En la página 38 va a continuar, va a proseguir su exploración de la propuesta de un bloqueo parcial. Nos dirá que habrá algunas creencias con compromisos referenciales bloqueados y una gran cantidad de estados mentales invariables. También habrá algunos estados mentales que pueden variar solo de manera parcial y gradual. No obstante, a casi nadie se le puede ocurrir iniciar acciones inmediatas, como por ejemplo saltar al escenario para impedir que un
personaje alcance un arma o llamar a una estación de televisión para informar que la novia de un detective se encuentra en peligro y de qué peligros se trata, ¿no? Esto que podemos observar en la pantalla. Y plantea la siguiente duda: según la propuesta del bloqueo parcial o a partir de esta intervención imaginante, se pregunta, ¿no se producen efectos fuera de los escenarios imaginarios? Y si esta intervención imaginante carece entonces de efectos en el resto de nuestras prácticas. Va a decir entonces Carlos Pereda que además de los efectos directos, vamos a tener en cuenta el fenómeno del efecto retardado. No todo solo es en esta inmediatez de la imagen, sino también lo que se produce como un efecto retardado. Dice que las acciones de efecto retardado, más que por sus consecuencias instantáneas o a corto plazo, se les va a valorar por sus consecuencias graduales y a largo plazo. Propone que algo similar sucede con los estados mentales que se producen a partir de una intervención imaginante. Estas consecuencias o las consecuencias de un deseo, una creencia, una emoción, una expectativa de efecto retardado a veces resultan casi imperceptibles o por completo imperceptibles, tanto para la primera persona que las vive como para la segunda o la tercera persona que observa también estas consecuencias. Quizá muchas de las graduales maneras en cómo cambiamos la mirada sobre el mundo a lo largo de los años y en cómo también erosionamos y acabamos modificando deseos, creencias, emociones, expectativas, dependen de esas mismas creencias, deseos, emociones, expectativas del propio efecto retardado. También nos dice Carlos Pereda que podemos recurrir a los enemigos de la ficción, a la historia de la censura y a sus elaborados argumentos, tanto de índole religioso como moral, político o incluso metafísico. Recuerda aquí el libro 10 de la República de Platón en ese sentido. También en la página 40 va a decirnos que, o nos invita a suponer que este bloqueo de presunción de verdad fuese más que parcial, y como en este caso las ficciones no producirían ningún tipo de deseos, creencias, emociones, expectativas genuinas, y con efectos genuinos, sea inmediato o sea retardado. Y se pregunta Carlos Pereda cómo entender entonces esta alarma de San Agustín, cómo explicar ese afán de las censuras por corregir o eliminar las ficciones. A esto responde que en las consecuencias de los seguimientos imaginarios también se pueden mezclar tanto acciones de efecto retardado como acciones directas. Dice que respecto de la primera pregunta acerca de esta capacidad del seguimiento imaginario, dice Carlos Pereda, entre estas propiedades figura una intervención imaginante y la consecuente construcción de escenarios imaginarios o fragmentos o jirones de escenarios imaginarios como un bloqueo parcial de la presunción de verdad, que da lugar a la imaginación o a la fantasía. Aquí plantea esta doble posibilidad, cómo es que este bloqueo parcial de la presunción de verdad puede dar lugar tanto a la imaginación como a la fantasía. En cuanto a la segunda pregunta, seguimos en la página 41, dice Carlos Pereda, o se pregunta, es que cómo enfrentamos entonces esta ambigüedad normativa de los seguimientos imaginarios. ¿Cómo podemos enfrentar este carácter ambiguo que tiene o podría tener esta norma de estos seguimientos? Y
Su primera respuesta es de que con el verbo imaginar se suele hacer referencia a aumentos y refuerzos de ese mismo poder. Y por el contrario, con el verbo fantasear hacemos referencia a sus disminuciones o erosiones. Y bueno, aquí es donde él introduce la idea de un concepto adjetivo de la capacidad de seguimiento imaginario. Aquí va a tener un primer síntoma, este concepto adjetivo de la capacidad de seguimiento imaginario, en la idea de que el fantasioso va a levantar murallas frente a lo real, va a intentar distanciarse. De esta manera se va a un poco evitar las resistencias, a no tocar tierra. Y bueno, como cualquier seguimiento imaginario, el fantasear se lo puede provocar también con una intervención propia o ajena. Imaginar, nos dirá Carlos Pereda, implica proponer o esbozar puentes a las varias realidades actuales, pero también a las realidades posibles. En la página 42 nos explica que estas acciones, que suelen ser directas pero que a menudo no carecen de deseos y creencias de efecto retardado, van a corresponder a cierta clase de elementos o de acciones que él llama imaginación práctica. Aquí va a comenzar una enumeración de diferentes tipos de imaginación. Partimos de la imaginación práctica, estas acciones que son directas, que no siempre están carentes de mostrar un deseo o una creencia como efecto retardado, y esto le llama Carlos Pereda la imaginación práctica. Después nos va a hablar de la imaginación inventiva. De este tipo de imaginación nos dice que existen seguimientos imaginarios con algún grado de riqueza opuestos a la imaginación práctica. Esas construcciones se van a valorar haciendo abstracción de sus posibles aplicaciones, y de manera similar se va a elogiar cuando se sabe razonar de manera contrafáctica. Estas son las que corresponden con la imaginación inventiva. La siguiente que va a plantear Carlos Pereda es la imaginación emocionada. Dice que, sin embargo, también hay seguimientos imaginarios que no consisten ni en solucionar problemas inmediatos, que estaríamos hablando del nivel práctico, ni en producir estructuras abstractas, ni en razonar hipotéticamente, sino en comprometerse de modo afectivo. Con esta simpatía lúcida van a descubrirse necesidades y se van a intentar o van a procurar atender esas necesidades de simpatía. Y esto es a lo que se refiere con la imaginación emocionada. El siguiente tipo de imaginación es la imaginación minuciosa, así le llama Carlos Pereda, y respecto a esta nos dice que las simulaciones de particularidades o incluso de los puntos menores de un asunto son las que van a trabajar sobre esta clase de seguimientos que él denomina la imaginación minuciosa. También nos va a hablar de otro tipo de imaginación que, al no encontrar una mejor definición, una mejor expresión, lo indica como algo que se imagina con frescura, o la imaginación fresca, ¿no? Podríamos nosotros decirlo de otra manera. La manera en como lo dice Carlos Pereda es: imagina con frescura. Respecto a este tipo de imaginación nos dice que se usan entonces los calificativos para quien se aventura, a los que intentan incidir en el aquí y en el ahora de cada día,
que esta clase de imaginación lo que hace es redescubrir, conquistar lo ignorado por demasiado conocido. Va a continuar ya no planteando otros tipos de imaginaciones, sino irá diciendo que a través de todas estas formas de imaginación se comprueba que todas ellas establecen puentes, entre comillas, a realidades. Un segundo síntoma o variación de este primero es el que se refiere a que las diversas formas de la imaginación van a tener también muy en cuenta, de manera parcial o también total, la presunción de verdad. En consecuencia, estas van a alimentar las interrelaciones entre los seguimientos imaginarios y los materiales que provienen de las capacidades de seguimiento narrativo y como planeadores de compromisos referenciales. En estos o en aquellos seguimientos imaginarios van a producirse artefactos, de ahí que se hace uso de esta presunción, no solo para construir puentes, sino también se pueden utilizar para engañar o destruir algo valioso, y para esto, para destruir algo valioso, sin duda se necesita contar con premisas verdaderas y hacer cálculos correctos. De lo contrario, esta pretensión va a fracasar en el engaño o en el intento de esa destrucción. Esta producción posee entonces efectos de retroalimentación, de ahí que entre los seguimientos imaginarios y sus productos se van a establecer ajustes y reajustes con diversos grados de reciprocidad. Aquí va a ser muy interesante lo que nos dice Carlos Pereda en la página 43, porque va a ser la comparativa de todo esto que habíamos hablado de la imaginación ahora con la fantasía. Nos dice Carlos Pereda, en cambio, la fantasía, marcando una distinción con la imaginación, lo que va a hacer es desatender esa presunción de verdad, y procura sumirse en la pura irrealidad. La meta entonces de la fantasía va a consistir en bloquear totalmente la presunción de verdad. Aquí está, digamos, en el texto, en la página 43, último párrafo de esta página, el elemento diferenciador respecto a la imaginación y la fantasía. Mientras la imaginación va a operar con alguna serie de bloqueos, tanto totales como parciales, sobre todo parciales es la postura por la que se decanta Carlos Pereda para bloquear esta presunción de verdad. La fantasía va a quedarse únicamente en la pura irrealidad. Su meta entonces va a ser bloquear totalmente esta presunción de verdad. Ya en la página 44 va a continuar hablando un poco más sobre la cuestión de la fantasía. En contra del fantasear, otra oposición metafórica va a ser la de aquella que se refiere a la evaluación de los seguimientos imaginarios, aludiendo a la manera en que se llevan a cabo. A veces se los describe como centrípetos. Se sugiere con este término de una fantasía centrípeta, se sugiere que la persona, sin advertir su monótona pobreza, vuelve a recombinar los mismos deseos, las mismas creencias, emociones, expectativas, temiendo con ello experimentar con nuevos deseos, creencias, emociones y expectativas. De esta manera, la oposición entre seguimientos centrífugos versus centrípetos introduce un nuevo candidato a síntoma que contrasta la imaginación y la fantasía. Sin embargo, nos advierte Carlos Pereda en la página 44 que el contraste normativo de la imaginación y la fantasía solo establece un encuadre de normas y valores para provocar y guiar la reflexión. Entre otras razones,
síntomas no implican criterios precisos o fijos y generales para demarcar sin más las ideas. Además, las clases enumeradas de imaginación que habíamos comentado hace unos momentos, es decir, estas imaginaciones prácticas, inventivas, emocionadas, minuciosas, con frescura, poseen también patologías a las que se resbala con facilidad. A veces no está tan claro si un seguimiento lo constituye un movimiento centrífugo o centrípeto, si se oscila entre uno y otro, o si en un mismo seguimiento hay fases de ambos elementos. En ocasiones el fantasear se disfraza de imaginación o se continúa o tiende a continuarse con ella y viceversa. Finalmente, en la página 45, Carlos Pereda va a plantear que el fantasioso vuelve a recombinar los mismos deseos, creencias, emociones, expectativas, temiendo experimentar con nuevos deseos, creencias, emociones y expectativas también. Por el contrario, y aquí nuevamente a manera de conclusión resalta esta diferencia, por el contrario, en las prácticas de la imaginación se tiene en cuenta la autoridad del experimentar, la autoridad de los experimentos. Cierra su ensayo planteando dos preguntas: autoridad del experimentar, de los experimentos, y con tales expresiones, ¿a qué hace referencia esto? Bien, deja en el final de su ensayo abierta estas preguntas sobre esta característica de la autoridad del experimentar y de los experimentos, y qué estaría representando estas expresiones, a qué hacen referencia estas expresiones de el experimentar y de los experimentos desde el punto de vista de la autoridad. ¿Quién estaría estableciendo esta posible autoridad? Así termina entonces este ensayo de Carlos Pereda, donde nos marcó la diferencia entre imaginación y fantasía. Fue interesante porque en muchos de los ejemplos que plantea en su trabajo podemos ver muchos elementos del teatro, del cine, de la televisión, elementos audiovisuales que son próximos y cercanos a los temas que nos interesa, por lo menos aquí en el Círculo de Cine Miguel Contreras Torres. Así es que de esta manera termina la revisión del capítulo 2, o del ensayo número 2, Imaginación y Fantasía, de Carlos Pereda, y tendremos 2 sesiones más para trabajar la revisión del texto de Raimundo Mier, que se va a llamar Figuraciones inaprehensibles, Benjamin y Freud, las catástrofes de la mirada. Así es que pues los invito el próximo lunes a continuar con este seminario, 2 sesiones más, lunes y martes, para dar fin a la revisión de este interesante libro que se llama Semántica de las Imágenes, Figuración, Fantasía e Iconicidad, coordinado por Diego Lizarazo Arias, y que contiene textos de Mauricio Beuchot, Carlos Pereda y Raimundo Mier, una publicación del siglo XXI en México en el año 2007. Muchas gracias por haber estado con nosotros, que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana, y nos escucharemos el próximo lunes para continuar con las 2 últimas sesiones de este seminario de lectura. Gracias y que tengan una excelente noche.